En este tutorial, vamos a decirle, va- vamos a ver cómo manejar el audio y los efectos de sonido en GDevelop 5. Para este pequeño ejercicio, la actividad va a ser bastante corta, es bastante sencillo manejar el audio. Vamos a explicar algunos conceptitos. Y para este ejercicio ya tengo preparada una base que les voy a mostrar a continuación. Bien, cuando reproduzco el juego, lo que tengo es un personaje con una animación tremenda. Hay un elemento que este elemento va a funcionar como si fuera un portal y un texto que indica que con el Z puedo manipular cuestiones de sonido, que obviamente por ahora no hay nada. Entonces, GDevelop acepta varios formatos de sonido. Los más recomendados son .wav y .mp3, que son formatos mayormente conocidos por todos. En especial el formato WAV es como el formato de mayor calidad. Sin embargo, suelen ser archivos un poco más pesados. Entonces, si queremos buscar un poco menos de peso, se suele recurrir a MP3. En el caso de los navegadores, voy a mostrarles información sobre los formatos de audio en navegadores. Dependiendo del navegador, acepta o no diferentes tipos de formato de audio, ¿sí? Por ejemplo, el formato MP3 es soportado por Chrome, es soportado por Internet Explorer, que ya está descansando en paz, Edge, Firefox, Opera, Safari. Entonces, en general con los MP3 no vamos a tener ningún problema. Si buscamos un poco de mejora en la calidad de audio, y especialmente para trabajar en web, nos podemos abocar en los archivos con formato OGG del formato Orbis. Estos son soportados por la mayoría de los navegadores. Internet Explorer no, pero Internet Explorer está deprecado en pos de Edge. Y en el caso de Safari, a partir de macOS 10.11 para arriba. Por lo tanto, no hay mayores dificultades en usar Orbis para el soporte de la mayoría de los navegadores. Dicho esto, si ustedes tienen formato WAV, formato MP3 u Orbis, pueden hacer conversiones. Hay muchos programas para hacer conversiones y buscar lo que mejor se adapte a lo que necesitan. Ahora sí, volviendo entonces con el motorcito, nosotros vamos a manejar el audio de dos formas distintas. Por un lado, lo que va a ser la música de fondo, ¿sí? Lo que va a estar sonando todo el tiempo. Y por otro lado, lo que van a ser los efectos especiales, como por ejemplo cuando toque el portal o cuando el personaje salte, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos la música? Bueno, en el motor la música no se maneja como un objeto como los sprites y los textos que se agregan al panel de objetos, sino que es algo que hace un manejo interno, ¿sí? Lo único que necesitamos es tener los recursos cargados en nuestro proyecto. Si nosotros tenemos los .mp3 o eh, los archivos Orbis o los WAV, los podemos usar directamente. ¿Cómo los usamos? Bien, para eso vamos a eventos. Yo acá tengo creados tres eventos. Uno que es al comenzar la escena, que es donde voy a utilizar la música de fondo, ¿no? El otro es que al presionar la tecla de espacio, que es cuando el personaje va a saltar, voy a hacer un efecto de sonido. Y cuando el personaje colisiona, también voy a agregar un efecto de sonido de portal, ¿no? Entonces vamos a empezar con la música. Para eso vamos a añadir una nueva acción. ¿Sí? En este caso es cuando comienza la escena, lo que voy a querer hacer es reproducir la música. Entonces voy a, por si pase muy rápido, entro a las acciones, puedo buscar en otras acciones o en el buscador, elijo audio y en audio tenemos varias opciones. Podemos trabajar el volumen general del juego, modificar los canales de música y modificar los canales de sonido. Tenemos para subir, reproducir archivos de música o reproducir sonidos. La idea de esta diferenciación es justamente esto que decía al principio. Por un lado, lo que sea música que se va a estar reproduciendo por largos periodos de tiempo, y por otro lado, efectos de sonido que son efectos rápidos que en general empiezan y terminan, ¿no? Con una duración muy corta. Esta diferenciación es porque el programa
o el motor lo maneja de forma distinta. Entonces vamos a agregar música, ¿sí? Y acá lo que nos va a decir, desestimen este warning. Pueden crear música con un editor incorporado que tiene el motor. Yo lo desconozco, no soy conocedor de esta rama, así que no voy a agregar, sino que voy a usar mis archivos de audio. Cuando voy a agregar un archivo nuevo, tengo acá una serie de audios, Music Loop, y voy a agregar Flowing Rocks. Al agregarlo, esto es súper importante, tengan en consideración los mensajes que les aparecen. Dice si quiero hacer una copia del archivo que acabo de importar dentro de la carpeta del proyecto. Esto es importante porque si ustedes copian la carpeta del proyecto y la pasan a otro lado, o se van a otra computadora, lo que sea, si ustedes no tienen el archivo dentro de la carpeta del proyecto, importado de esta forma, no van a encontrar los recursos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los assets. Entonces le digo que sí para que me copie ese .ogg en mi carpeta de proyecto, ¿sí? Y ya lo tengo seleccionado. Bien, le voy a dar OK y vamos a reproducir el juego entonces. Voy a bajar un poco el volumen. Bien, ahí se ve, bueno, se escucha en realidad, o espero que se esté escuchando, la música de fondo, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Bueno, ahora no lo vamos a llegar a ver porque no sé cuánto es la duración de esta canción, pero claramente dura bastante. Esta canción, una vez que termine la ejecución o de reproducir toda la pista, va a cortar, ¿sí? No va a volver a reproducirse. Esto es importante tener en cuenta esta opción de repetir el sonido para poder repetirlo, ¿no? Para que cuando termine el sonido se empiece a reproducir de nuevo. Entonces, en el caso de música de fondo, lo voy a querer reproducir de nuevo. Bien, con eso tenemos cubierto la parte de música, ¿sí? Ahora vamos a agregar efectos de sonido. Por ejemplo, el efecto de sonido de un salto. Para esto volvemos a hacer lo mismo, entramos a otras acciones. El salto se va a dar, no lo dije, cuando apriete la tecla espacio, ¿sí? Para saltar. Vamos a audio, reproducir un sonido, ¿sí? Acá nos aparece nuestro OGG que ya cargamos, pero vamos a elegir un archivo nuevo de audio. En este caso voy a buscar un sonido jump. Le digo que sí, que me copie el archivo. Y acá no le voy a decir que que repita el sonido, porque como es un efecto, es simplemente el efecto del salto, en el momento del salto y nada más. Entonces lo voy a dejar en no, ¿sí? No quiero que se repita cada vez que termina. Le doy OK. Y ya tenemos que cuando aprieto la tecla debería reproducir el sonido. Importante el ejecutar una vez porque si no me va a estar detectando todo el tiempo que la tecla está presionada, ¿no? Y va a ejecutar el sonido, eh, digamos, una tras del otro y va a sonar muy raro. Bien, vamos a probarlo entonces. Sí, ahí espero que se esté escuchando bien. Tremendo, una maravilla. Divino. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar un efecto de sonido nuevo cuando colisionamos con el portal, ¿no? Entonces vamos a sonidos, sonidos, en audio, reproducir un sonido y vamos a agregar un nuevo archivo de audio que va a ser láser, porque suena como futurista, ¿no? Ya que es un portal. Agregamos el láser, no repite el sonido, importante. Acá podrían manejar, no lo dije antes, pero bueno, queda bastante claro, es que se puede manejar el volumen, ¿no? Por defecto el volumen es 100, pero podría decir que este sonido en particular se reproduzca en 50, por ejemplo. Bien, lo voy a dejar así. Le doy play, el salto OK, y cuando toco, ¿sí? A lo Mega Man. Ok, entonces lo que queremos ahora para hacer como un juego medianamente completito es que al tocar el portal me teletransporte a la siguiente escena, ¿no? Que es al escenario 2 en mi caso. Entonces eso
ya sabemos cómo es, simplemente agregamos una acción de escena, cambiar escena y vamos a escenario 2. Entonces le doy play y vamos a ver lo que pasa. Bien, lo que pasó es que cuando cambió de escena a la nueva escena, todos mis sonidos se dejaron de reproducir. Eh, ya no salta, ya no hace el ruido del salto, ya no, no reproduce la música. ¿Por qué es esto? Cada una de las escenas maneja el sonido de... o sea, tiene como una propiedad inicial para saber qué es lo que tiene que hacer con el sonido. Que por defecto es detener todos los sonidos. Porque el comportamiento general es que quizás de una escena a otra el sonido no perdure, ¿no? Sino que empieza algo nuevo, puede ser algo distinto. Entonces ese es el comportamiento general. Para modificar esto, lo que tenemos que hacer es ir a las propiedades del proyecto, ¿sí? En el panel de proyecto, mejor dicho, ir a la escena, en mi caso escenario 2, vamos a editar las propiedades. Y acá hay una opción que dice detener música y sonidos al iniciar, ¿sí? Esto lo que hace es que si hay sonidos que se estaban reproduciendo en una escena anterior y cambia a una escena nueva, los detiene antes de poder inicializar la nueva escena, ¿sí? En este caso detiene todos los sonidos de escena principal para reproducir los sonidos en escena, para que empiece sin sonidos en la escena 2. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es destildar esta opción para que el sonido perdure entre escenas, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque, como dije al principio, el sonido es algo que se maneja dentro del motor, como digamos por atrás, es como horizontal y no está atado a un objeto que esté en una escena, ¿sí? Entonces, ahora que destilde esto, van a ver que cuando inicie una escena nueva, el sonido se va a seguir reproduciendo, ¿sí? Bueno, acá no tiene sonido cuando salto, pero eso es porque simplemente lo que falta es agregarle el código. Vamos a cerrar la musiquita. Lo que falta agregar es el mismo código que está acá de que cuando salto reproduzca el sonido, pero en la otra escena, ¿no? Por eso no se reproduce. Pero en este caso, este sonido que ya se estaba reproduciendo mantuvo la reproducción. Lo que vamos a hacer es utilizar lo que habíamos visto de bueno, este especie de botón Z, ¿no? Para prender y apagar la música. Esto vamos a hacerlo como una especie de truco. Después vamos a ver en realidad cómo se podría hacer de una forma mejor, pero también para un poco trabajar y utilizar el concepto de las variables, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable primero, ¿sí? Yo ya la tengo acá creada. Esta variable es la variable que me va a decir si el sonido está habilitado o deshabilitado, ¿sí? En el caso de 1 está habilitado y en el caso de 0 está deshabilitado. Y lo que voy a hacer es preguntar, primero, obviamente, si aprieto la Z, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Tecla soltada. Si la tecla soltada es Z y mi variable global sonido es 1, ¿sí? Quiere decir, si suelto la tecla Z, quiere decir que la apreté y la solté, ¿no? Y el sonido estaba habilitado, entonces lo que voy a hacer es disminuirlo, ¿no? Vamos a poner volumen global del juego, ponerlo en 0. Uno tendría a tratar de replicar esto poniéndolo en 0, ¿no? Y esto poniéndolo en 100, diciendo, bueno, como el contrario, suelto la tecla y la variable global está en 0, pongo volumen 100. Lo que va a pasar acá, para tener súper en cuenta, es lo que venimos hablando en las clases, que es que todas las condiciones de la hoja de eventos se ejecutan de forma secuencial. Esto implica condición y acción, por lo tanto, si yo suelto la tecla y
la variable global está en 1, ¿sí? Y pongo el valor en 0 y modifico la variable, porque ahora yo tendría que decir acá lo que eh, tendería a hacer es poner el valor de la variable en 0, ¿sí? Para decir, bueno, ya bajé el volumen a 0 y ahora está deshabilitado. El tema es que entraría a la siguiente condición y diría eh, la variable global es igual a 0 porque cambió en el evento anterior, ¿sí? Y por lo tanto volvería a ponerme el sonido en 100, entonces volvería a lo mismo de antes. Em, entonces para eso lo que vamos a hacer simplemente es eh, chequear en qué está el sonido, ¿sí? Y cuál es el valor de la variable. Por ejemplo, vamos a, vamos a copiarnos este evento, quitar este. Entonces, si el sonido, si el sonido está habilitado, pero el volumen está en cero, entonces es porque lo que me quedó pendiente es actualizar el valor de mi variable. Valor de la variable global a cero, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo acá es, una vez que pasó esto, ¿no? Que ya sé que no voy a tener ninguna interferencia acá, simplemente pregunto, si mi variable está en 1 y el volumen del juego está en cero, quiere decir que entró por acá, ¿no? Se ejecutó esta acción, por lo tanto tengo que poner mi variable en cero. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero al revés, para el caso de encender, ¿no? Si mi variable está en cero, quiere decir que el volumen estaba apagado, pero ahora el volumen pasó a estar al 100%, entonces quiere decir que mi variable tendría que estar en 1, ¿sí? De esta forma yo me esquivé esta condición de carrera de quién se ejecuta primero, ¿no? Que habría entre estos dos. Entonces vamos a probar cómo funciona esto. Nos paramos en el evento principal y reproducimos. Aprieto la Z, apaga. Aprieto la Z, sigue reproduciendo. ¿Sí? Y así lo que hice fue digamos entre comillas, un toggle, un habilitador o deshabilitador de la música. ¿Esta es la forma o la mejor forma de hacerlo? No lo es, en absoluto. Es simplemente eh, para tener en cuenta una posibilidad de cómo manejar eventos, ¿no? Con la música. No voy a ir al detalle de todo, pero vamos a ver rápidamente qué pasaría o cómo debería ser en realidad. Cuando nosotros elegimos acá reproducir la música, si queremos tener más control sobre eso, ¿sí? Lo que tiene reproducir directamente con estos dos es que va a reproducir hasta el final, ¿sí? Hasta el final, y si está en loop va a reproducir hasta el final y va a volver a repetir, ¿no? Entonces yo no tengo una forma de controlar ese volumen o controlar de detener completamente el sonido. Lo que se puede hacer o lo que se debería hacer para hacer una estructura correcta, y esto ya les va a quedar de tarea para hacer, para practicar, es muy sencillo. Simplemente es utilizar eh, el evento de reproducir la música de un canal, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la música en un canal específico, ¿sí? Decirle, perdón, acá, tocar un archivo de música en un canal, ¿sí? Entonces yo podría decirle que me reproduzca este archivo de música. El identificador del canal, yo le puedo dar un nombre, un número. Esto podría ser música fondo, ¿no? Fondo, como para que sea un... Ah, perdón, tiene que ser número. Eh, Le voy a dar números entonces. Y bueno, después tenemos las mismas opciones, si repetir el sonido, no, etcétera. La única diferencia con esto es que tiene un identificador de canal. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero detener alguna música en particular o todo, lo que puedo hacer es utilizar el detener la música de un canal. Y yo puedo detener, por ejemplo, toda la música de fondo o detener todos los efectos de sonido que estén en un canal, ¿sí? Entonces tengo un control mucho más fuerte sobre eh,
sobre los distintos sonidos de mi juego. ¿Sí? Un caso común o algo súper básico sería todo lo que es música en un canal 1, por ejemplo, y todo lo que es efectos de sonido en un canal 2. Y en general los juegos tienen en la configuración la posibilidad de deshabilitar el sonido o deshabilitar la música. ¿Sí? Bien, y bueno, eso sería todo. Entonces esa es la idea general de cómo manejar música desde distintos enfoques. Y ya con esto pueden agregar la música a su juego. Recuerden el tema de los formatos y hasta acá el video.